Monetario para cumplir con este acuerdo que exige déficit cero al presupuesto nacional. Yo estuve en la conferencia de prensa que dio el ministro de Transporte, que dio Guillermo Dietrich. La verdad que me impactó. Los otros dos anuncios fueron comunicados. En este caso, en Transporte, Guillermo Dietrich puso la cara así, sabía, obviamente a nadie le gusta anunciar aumentos, mucho menos en esta época del año. Él lo hizo, puso las caras, yo digo, hizo tripas, corazón y bueno, y ahí se enfrentó a la prensa, ahí se enfrentó a la opinión pública, acompañado, por cierto, por el secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, con el subsecretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires y con la muy eficiente secretaria de Obras Públicas, de Obras de Infraestructura de Transporte de la Nación, una funcionaria realmente muy importante y muy valiosa para la Argentina. En esa conferencia de prensa, bueno, se puede resumir el boleto de colectivo que hoy se paga 13 pesos, en marzo va a llegar a 18 pesos. La conferencia de prensa, les decía, yo estuve presente, fue muy interesante por varias razones. Primero, obviamente, se sabía que esto iba a suceder, ¿no? Es decir, se sabía que este aumento iba a venir. ¿Por qué? Porque parte del acuerdo con los gobernadores para lograr el presupuesto que el Gobierno Nacional necesitaba era que el Gobierno Nacional deje de subsidiar a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires, porque, bueno, así se equilibraba la situación con las provincias, digamos, con el resto de las provincias. De algún modo fue parte del acuerdo que el Gobierno Nacional dejara de subsidiar a provincia de Buenos Aires y a ciudad para equilibrar las cuentas con el resto de las provincias. Lo que pasa que, bueno, una cosa es estar preparado, saber que esto va a venir y otra cosa es ver que se vino, digamos, y que ya a partir del 12 de enero empiezan estos aumentos. Pero aparte de esto, aparte de estos anuncios que se veían, pero que son realmente muy pesados para nosotros, Guillermo Dietrich, en esta conferencia de prensa que duró media hora, dijo cosas muy interesantes. En general, a mí me gusta escucharlo, me parece que es un ministro que sabe muy bien de lo que habla, que está muy comprometido con la gestión. Vamos a tomar unos minutitos, por ahí se hace demasiado largo, pero al final de la conferencia de prensa, ante la pregunta de una colega, fíjense lo que dijo Guillermo Dietrich. No hay peor transporte público al que no se tiene. Y lamentablemente íbamos crecientemente a un transporte público con una deficiencia creciente en sus niveles de servicios. Entonces ahí tenemos esa paradoja. Digamos, a nadie le gusta pagar más por las cosas. Digamos, si le preguntásemos a la gente, claramente va a decir que prefiere pagar menos, pero también la gente va a decir que quiere y necesita viajar mejor. Y no es lo mismo que tardes 1 hora en llegar a tu trabajo que tardes 2 horas en llegar a tu trabajo. Digamos, ese tiempo vale mucho, vale porque mucha gente trabaja por hora y ese tiempo podría estar trabajando, vale porque significa irte más temprano a tu casa y no poder levantar a tu hijo y darle a desayunar, vale porque cuanto más tiempo se viaja, peor se viaja. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad, que creo que es de todos, en un sistema que es de los más grandes de Argentina, casi 15 millones de viajes por día, de que todos viajen bien. El subte es un ejemplo de cómo se ha mejorado el nivel de servicio. Estos años, el tren es un ejemplo de cómo se ha mejorado el nivel de servicio. Yo ayer estuve en la estación Retiro y es impactante la diferencia de lo que es llegar a un lugar que estaba abandonado de un lugar que está totalmente recuperado. Pero no es solo la arquitectura, sino que mucha de la gente que llega a la estación de Retiro, mucha de la gente que llega a la estación de Constitución, pasó 1 hora en el tren. Y después quizás tiene un viaje de media hora y no puede ir al baño porque los baños estaban tomados, porque los baños eran un desastre. Hoy los baños están en perfecto estado, en los baños hay papel, hay limpieza, y la gente puede ir al baño. Digamos, eso cambia enormemente la dignidad de cómo vos te relacionás con el transporte público. No es lo mismo esperar el colectivo en González Catán
en un centro de transbordo donde era todas calles de tierra, cuando lloviera barro, donde no estaban definidas las paradas y la persona llegaba y no sabía dónde paraba su colectivo. Y a las 4 de la mañana, que es donde el horario en que muchas de los sobre la construcción se toma el colectivo, cuando llegaba, pero el colectivo paró 300 metros más allá. La verdad que para mí fue muy interesante escucharlo a Guillermo Dietrich, porque me di cuenta que realmente tiene un compromiso con cómo se viaja en el transporte público. Entonces yo me pregunté, ¿qué es más importante para la gente? ¿Pagar poco o viajar mejor? Obviamente que si le preguntamos a la gente, lo dice él mismo, va a decir, no, lo que queremos es viajar bien y pagar poco. Me parece totalmente razonable que la gente diga eso, pero ante la disyuntiva, si solo se pudiera decidir tener una sola cosa, es pagar poco o viajar bien. Bueno, yo creo que hay gente que va a elegir pagar poco y hay gente que va a elegir viajar mejor, viajar bien. Yo diría que en eso se resume el posicionamiento del electorado. Diría que hay un electorado que prefiere viajar bien, viajar mejor, y diría que hay otro electorado que lo único que le interesa es pagar poco o mejor, no pagar, obviamente. También diría que el que prefiere viajar mejor, en líneas generales, votará Cambiemos, aunque esté enojado hoy y aunque siga enojado en los próximos meses. Diría que el que prefiere pagar poco o no pagar, en líneas generales, votará por el kirchnerismo, porque está enojado y porque se siente muy alejado de Cambiemos. Siente que realmente es un gobierno de ricos para ricos. Diría también que hay muchas cosas que están pasando ahora mismo en nuestro país que no se ven, o que se ven pero que no se pueden poner en el debate público, porque el presente económico es tan duro que hay muchas cosas de las cuales es muy difícil hablar. Hay mucha gente enojada, aún dentro del electorado de Cambiemos, ya lo dijimos, pero de todos modos hay una sociedad que está en plena transformación, no solo aquí, también en Europa, en Estados Unidos, en Medio Oriente, en todos lados, y no es fácil comprender, no es fácil poner en conceptos que funcionaron muy bien hasta ayer y que hoy ya no funcionan. Quien entiende estas nuevas sociedades del indignado permanente, tal como lo definió hace poco el politólogo Luis Tonelli en una excelente nota en el Diario de la Nación. Me pregunto yo, ¿quién entiende? ¿La entiende Trump, esta sociedad de indignados permanentes? ¿La entiende Bolsonaro, esta sociedad de indignados permanentes? ¿La entiende Macri? Yo diría que nadie sabe muy bien cómo es esta sociedad. Son sociedades muy distintas. ¿La entiende Olmedo? ¿La entiende José Luis Espert? ¿La entiende Cristina Fernández de Kirchner? ¿Quién entiende a esta sociedad argentina? No lo sé. Habrá que ver, depende de muchas cosas. Las sociedades de hoy son de una enorme complejidad, por una razón elemental, porque hay algo que está tramando ya en este momento, desde hace años nuestra cultura, nos hace muy distintos, porque nos da un poder muy distintos a todos y a cada uno. Y nosotros creemos que ese poder, lo creemos de verdad, y tal vez hasta tengamos razón, ese poder hace esta sociedad muy distinta y tenemos capacidad de influir en la sociedad. Hoy ya no hay ideología, ya no hay líderes, ya no hay relatos. Lo que hay es la más pura experiencia. Y mi reacción electoral será en función de mi propia experiencia, no tanto de mi ideología, no tanto de los relatos. No importa tampoco lo que me digan, sino lo que yo viva. Por eso vuelvo a preguntar, ¿qué importa más? ¿Pagar menos o viajar mejor? No es fácil hacer política en este mundo de indignados. No es fácil en Argentina, no es fácil en Francia, no es fácil en Estados Unidos, no es fácil en el Reino Unido, no es fácil en Israel, de donde yo vengo. Mauricio Macri imaginó un mundo que no responde como él creía que iba a responder. Todos los pronósticos que hizo Mauricio Macri en materia de política exterior le fallaron. No ganó Hillary Clinton como él esperaba, ganó Donald Trump. No ganó Fernando Haddad como él esperaba, ganó Jair Bolsonaro. Su amigo Matteo Renzi, o por lo menos alguien con el que se llevaba excepcionalmente bien, duró lo que un suspiro en Italia.
Su amigo Mariano Rajoy se cayó al mes en España después de pasar por la Argentina. Pareciera que Mauricio Macri es víctima de la misma implosión generalizada que lo puso en el gobierno. Como dirían los viejos políticos, Macri es un error del sistema, pero él no es del sistema. ¿Habrá otro error del sistema después de Mauricio Macri? La verdad es que no lo sabemos. Yo lo que veo es que la gente de Macri, que tantos errores comete, tiene la ventaja de tener dentro de su coalición elementos que le permiten manejar esta transición con un talento político que a cualquier otro, la verdad, ya le hubiera costado el gobierno. Parecen tontos, y muchas veces lo son, pero no lo son tantos como a veces parece. Yo digo, parecen tontos, lo son en parte, pero no tanto como a veces parece, o por lo menos, me parece a mí, en algunas cosas son muy vivos. Tienen un diagnóstico de la sociedad que no explican muy bien porque no quieren avivar giles, pero que está probado eficiente. Saben que esta es una sociedad distinta, que es muy difícil de comprender y sobre la que es muy difícil operar. ¿Esto les alcanzará para ganar en el 2019? No lo sé, la verdad que no lo sé. Yo hace un tiempo estaba segura de que sí iban a ganar. Hoy la verdad que ya no. Deben demostrar que tienen una muñeca para transitar esta dramática transformación cultural global que los tiene frente al barco en un país con tantas cuentas pendientes que no se puede que hayamos creído, y me incluyo, que hayamos creído que las cosas iban a ser más fáciles. Por eso no sé si lo lograrán. Son muchos los que le auguran calamidades al gobierno, le auguran default, le auguran más devaluaciones, le auguran corridas bancarias además de las cambiarias. Vamos a hablar de esto obviamente con Guillermo Nielsen. A veces parece que algunos lo están impulsando estas corridas. En Tel Aviv estuve con Mario Blecher, un economista que yo respeto mucho, y me dijo que producir una corrida bancaria, es decir, que la gente saque la plata de los bancos, es mucho más fácil de lo que se cree. Yo le dije, mirá Mario, no es tan fácil. Acá hubo gente que en agosto intentó y la gente no sacó la plata de los bancos. Me dice, no solo que no sacó la plata de los bancos, me reconoce Mario Blecher, sino que incluso los depósitos en dólares crecieron. Entonces yo digo, ¿y por qué entonces crees que esto va a suceder? Y porque la verdad es que nadie lo intentó en serio, me dijo Mario Blecher. O sea, me pregunto, ¿habrá gente dedicada a eso? No lo sé. Terminó un año durísimo para el gobierno, pero sobre todo para cada uno de nosotros. Y el gobierno hoy anunció formalmente que lo peor no pasó, que enero, febrero y marzo estaremos peor de lo que estamos ahora. ¿Qué les puedo decir? Que Dios nos proteja. Ahora voy a tener el enorme placer de entrevistar a una mujer